ya. Vamos a dar inicio a la clase entonces. Vamos a hacer unas cuantas duditas a resolver. Vamos a ver. Quiero saber si alguien tuvo la oportunidad de poder ver la película que les había recomendado, de la del pasante. Alguien que habilite ahí su micrófono y me cuente, por favor. O nadie pudo la oportunidad de verlo. ¿Quién hizo el cuestionario del video? ¿Quién pudo hacerlo? Buenos días, Lida. Fíjate que yo por mi parte no lo pude lograr ver, que sí tuve una semana bien recorrida, que hasta ya salía muy tarde del trabajo. Ah, sí, es fin de mes, cierto. Bueno, Bien de mes, exacto. ahí tratas de verlo en estos días entonces y ver de qué manera, ver de poder hacer ese cuestionario. Valdría la pena, por sobre todo a nivel Gracias, Lida. personal, ¿va? Bueno, gracias. Sobre todo a nivel personal, porque eso nos va a permitir a nosotros saber nuestras fortalezas y poder trabajar y esas oportunidades que podemos tener a través de esas fortalezas, ¿verdad? Eso valdría la pena. Alguien que sí lo haya podido hacer, que nos cuente. O alguien que haya visto la película y que nos cuente ahí qué adicional puede tener. Porque sí vale la pena que la veamos. Incluso sí se los voy a pedir que lo tengamos como tarea, porque es importante que conozcamos, es la parte que nos corresponde ahorita aquí en el semestre de Administración 4, que es el pilar de recursos humanos donde nosotros estamos viendo, ¿verdad? Ok. Bueno, si no han visto la película, no me pueden responder la siguiente pregunta. Entonces la vamos a dejar para cuando ya la puedan ver. Veamos entonces, ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un pequeño video por ahí. Voy a compartir el sonido. ¿Listo? Ok. Hola, mi nombre es Patricia Ruiz. Voy a hablar. Ay, espérenme. Le voy a quitar el rápido. Voy a poner normal. Hola, mi nombre es Patricia Ruiz. Hoy hablaremos de mejoras en los procesos de contratación, con la finalidad de reducir los costos por rotación de personal. Hablemos un poco de cuál es nuestro objetivo, es proveer a las empresas personal altamente calificado y motivado para alcanzar las metas establecidas por cada empresa o institución. Haciendo una identificación de la problemática, encontramos que la empresa carece de un departamento de recursos humanos. Como ya sabemos, RH es uno de los departamentos más importantes dentro de las empresas. El carecer de este departamento tenía grandes consecuencias. Un mal desempeño de preselección de personal genera pérdidas económicas y de tiempo por parte de la empresa. A ver, vos decime cómo es que esta empresa sigue viva. ¿Cómo es que les ayuda el Departamento de Recursos Humanos a las empresas? La importancia del Departamento de Recursos Humanos radica en ayudar a conseguir optimizar los objetivos estratégicos de las empresas, supervisa la eficiencia y efectividad. Toda empresa es una organización humana, está compuesta por personas, su éxito o fracaso es fruto del esfuerzo de los seres humanos que la componen. Mis queridos pibes, la planeación es visualizar el futuro, consiste en trazar un plan de acción, donde se definen y establecen metas, estrategias, que nos abrirán camino al éxito de una empresa. Con estrategia nos referimos al conjunto de ideas, decisiones y acciones, que proporcionarán el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Espero que vos entendieran el objetivo de planeación. Vosotros los argentinos, para hacer una planeación primero identificamos cuáles van a ser tus metas a largo y corto plazo para realizar un análisis donde se identifica cuáles son las debilidades y oportunidades para la contratación de personal. Vos debes recordar que toda empresa, sea un pequeño negocio, una empresa de rápido crecimiento o una gran corporación, requiere formular estrategias que le permitan enfrentar el mercado y competir exitosamente como vosotros que siempre ganamos en el fútbol.
Planeación estratégica de recursos humanos consta de 4 fases. 1. Primera fase, analizar el inventario de personal interno y externo. 2. Prevención de la demanda de recursos humanos. 3. Previsión de la oferta de recursos humanos. 4. Cuadrar el presupuesto. Proceso de reclutamiento vacante que se tiene que cubrir. Se informa el Departamento de Recursos Humanos. Personal responsables para el reclutamiento. También se puede contratar agencias que prestan sus servicios para la selección de personal. ¿Qué exámenes se van a realizar? Pruebas psicotécnicas y evaluaciones de desempeño. Presentar la lista de candidatos. Finalizar con los candidatos potenciales. Proceso de reclutamiento vacante que se tiene que cubrir. Personal responsables para el reclutamiento. También se puede contratar agencias que prestan sus servicios para la selección de personal. ¿Qué exámenes se van a realizar? Pruebas psicotécnicas y evaluaciones de desempeño. Presentar la lista de candidatos. Finalizar con los candidatos potenciales. Protocolos para entrevistar. 1. Recibimiento del candidato. 2. Dar la información de la empresa, características del puesto y las condiciones del trabajo. 3. Conocer la experiencia laboral del candidato. 4. Estudios y formación. 5. Actividades extraprofesionales. 6. Despedida. Vos recuerda que el éxito de una empresa también depende del personal que se contrate. En este video damos un pequeño ejemplo de cómo se debe realizar una planeación estratégica, los pasos a seguir para la contratación de personal. Como recomendación, en el área de recursos humanos debe de estar personal especializado, trabajar en equipo y estar siempre actualizados en información. Ok. ¿Por qué compartí este video? Y este video ya lo tienen ustedes publicado en la plataforma, y igual también lo tienen en su archivo de Word. Es porque es parte de la información que vamos a ver el día de hoy, que es la planificación estratégica. Pero antes de continuar con la planificación estratégica, necesito que también veamos los objetivos organizacionales, porque depende de estos objetivos, así se va a realizar esa planeación estratégica. ¿Qué significa? Dice, objetivo es el resultado deseado que se pretende alcanzar en determinado periodo. Los objetivos deben satisfacer simultáneamente 6 criterios. Estar localizados en un resultado que debe ser alcanzable y no en una actividad. Ser coherentes, es decir, deben de estar ligados a otros objetivos y demás metas de la organización. Ser específicos, es decir, estar circunscritos y bien definidos. Ser medibles, o sea, cuantitativos y tangibles. Relacionarse con determinado periodo de tiempo. Ser alcanzables, es decir, debe ser perfectamente posibles. ¿Por qué tenemos que tomar en consideración estos objetivos? Porque en base a estos objetivos, nosotros vamos a poder gestionar el talento humano que la empresa lo requiere. Recordémonos que por eso es que también hablamos de la FODA y de la tarea que ustedes me mandaron, e incluso el video donde yo les decía que hicieran el cuestionario les ayuda a ver esas fortalezas y debilidades que uno puede tener, porque como lo decía el video, es más fácil uno poder identificarse las debilidades que uno tiene y no así las fortalezas y oportunidades que uno puede abarcar. Entonces, porque en base a ese tipo de FODAs que nosotros podemos generar, así es el talento humano que nosotros vamos a adquirir para llegar a estos objetivos. Pero estos objetivos tienen que estar bien definidos para saber entonces qué tipo de personas nosotros podemos y debemos contratar. Existen 3 tipos de objetivos: los rutinarios, los innovadores y los de perfeccionamiento. Por lo general, en la práctica, las empresas no definen estos tipos de objetivos en estos tipos. Simplemente generan sus objetivos y a como a Dios nos ayude. Entonces, hay que hacer un poquito más de planificación en esa parte. Por eso es que ustedes en Administración 3 vieron la parte de las planificaciones, si no mal recuerdo. Si no, me corrigen, por favor.
porque en administración uno se vio generalidades, todo lo que es administración, qué pilares son, y un poco de generalidades de cada uno de los pilares. Ya en administraciones 2 y 3 ya tienen que haber visto ciertos pilares con mayor detenimiento. Y aquí en administración 4, el pilar de integración de personal, ahora se llama gestión de talento humano, es la parte donde nosotros estamos trabajando. Pero sin tener esas previas planificaciones anteriores de los otros pilares, no podemos gestionar el talento humano que nosotros necesitamos o requerimos, ¿no? Entonces, esta parte de los tipos de objetivos rutinarios, innovadores y perfeccionamiento se dan en las empresas, simplemente que no se tienen bien definidos y es parte que nosotros como administradores de una empresa que vayamos a llegar, no importa en qué parte de jefatura estemos, tenemos que tener en consideración estos objetivos. Los rutinarios sirven como modelo de desempeño diario. Estamos hablando generalmente de los formatos que ya están establecidos, los manuales. Los objetivos innovadores incorporan o agregan algo nuevo a la organización. Estamos hablando de los procesos, la modificación de los procesos, porque de esos procesos se pueden modificar los manuales o los formatos que ya existen. Y los objetos de perfeccionamiento sirven para apalancar los actuales resultados de la organización con el fin de mejorar e incrementar lo que ya existe. O sea, llevar a práctica todo lo que los procesos rutinarios e innovadores se trabajaron ya en el de perfeccionamiento y es llevarlo al campo a trabajar, ¿verdad? La definición de los objetivos globales de la organización conduce a la formulación de estrategia organizacional, o sea, la corporativa. Ejemplos de objetivos rutinarios, innovadores y perfeccionamiento. Aquí los tengo. Miren. Objetivos rutinarios. Es ofrecer 100 horas hombre de entrenamiento semanal. O producir 120 balones por minuto. Entrevistar a 120 candidatos. Si estamos hablando de una empresa reclutadora. Sus objetivos es mantener eso en forma rutinaria. Los innovadores. Bueno, si estamos ofreciendo 100 horas hombre de entrenamiento semanal, entonces tenemos que crear un proceso donde diga crear y desarrollar un nuevo producto por mes. ¿Ah? Entonces, si están creando, por ejemplo, bolsas plásticas, pues un nuevo producto serían bolsas de nylon. Ya sé que no es tan real ese ejemplo, pero a eso me refiero, a crear nuevos productos para que entonces esa creación de nuevos productos cumplan con el objetivo rutinario de tener 100 horas hombre de entrenamiento semanal. Es lo mismo que para producir 120 balones por minuto. Diseñar un nuevo programa de entrenamiento de vendedores para el próximo año, porque de nada sirve que hagan 120 balones por minuto si no los están vendiendo o no los están colocando. Entonces, hay que ser innovadores en ese proceso, en esta estrategia de venta, para que esos 20 balones que se están produciendo por minuto se puedan colocar, ¿no? Entrevistar 120 candidatos, lo innovador es obtener 100 sugerencias mensuales de los empleados, o sea, adicional a que los entrevistemos y estemos viendo la información, obtener de parte de ellos sugerencias de mejora o de modificación a lo que estemos trabajando. Y los objetivos de perfeccionamiento para la primera parte, pues es aumentar la calidad de los productos en un 5% en año. Ya es algo que no solo estoy aplicando mi objetivo rutinario de mantener cierta cantidad de horas de trabajo, sino estoy modernizándome o diversificándome, la palabra mejor dicho, la cantidad de productos, sino que esos productos sean de calidad y que mejoren esa producción año con año, ¿no? Estábamos hablando de los 120 balones por minuto, que estamos buscando las diferentes opciones de cómo colocarlos y el perfeccionamiento sería elevar el nivel de productividad del personal en un 5%. O sea, perfeccionar la elaboración de esos 20 balones porque ya los estamos colocando y entonces los queremos mejorar para poder obtener más ingresos. Y por último, en la entrevista de 120 candidatos, en las innovadoras, que era obtener sugerencias mensuales de los empleados, porque eso me va a ayudar a mi perfeccionamiento, que va a ser incrementar la relación facturación por empleado de 210 a 350. Quiere decir que en este ejemplo que están diciendo es porque tenían cierta cantidad de empleados
se mejoraron, se están trabajando otros procedimientos y entonces está incrementando ese personal para una mejor gestión empresarial. Y para eso, por eso mismo, estos objetivos nos sirven para poder hacer esa planeación estratégica que necesitamos, que era lo que estábamos viendo en el video. Que aquí hay dos links. Uno de estos dos, creo que es el último. Déjenme confirmarlo, quiero ver. Sí. Este último es el segundo, es el video que vimos ahorita en clase. Dice, uno de los aspectos más importantes de la estrategia corporativa es su articulación con la función de gestión del talento humano. En otras palabras, cómo traducir esos objetivos y esas estrategias corporativas en objetos y estrategias de recursos humanos, lo cual se logra mediante la planeación estratégica de recursos humanos. Y aquí tenemos otra grafiquita que nos ayuda, ¿verdad?, a entender cómo vamos con esa planificación estratégica. ¿Qué pasos debemos seguir para esa planificación estratégica? Bueno, aquí tenemos otra gráfica en la cual nos habla, por ejemplo, que la etapa 1 es evaluar los recursos humanos actuales que tenemos. En la etapa 2 es prever las necesidades de esos recursos humanos. En la etapa 3, desarrollar e implementar planes de recursos, ¿verdad? Corregir y evaluar los procesos, exceso de personal, si es que hay exceso, o corregir y evitar falta de personal. Voy a dejar de compartir un momentito y voy a volver al video porque quiero que desgranemos este video y le entendamos un poquito más también con esa información que les acabo de dar. Hola, mi nombre es Patricia Ruiz. Hoy hablaremos de mejoras en los procesos de contratación con la finalidad de reducir los costos por rotación de personal. Ok. Dentro de los objetivos que acabamos de ver y que los pasos que acabamos de mencionar es para mejorar la finalidad de reducir los costos en la rotación del personal. Recordémonos que la parte del Departamento de Recursos Humanos en las empresas, dependiendo qué empresa estemos hablando y la magnitud de la empresa, la rotación de personal se da muy seguido. ¿En qué parte es donde se da muy seguido la rotación? En el área de las ventas o de atención al cliente. Si nos enfocamos en una empresa que sea de un call center, la rotación de personal es bastante alta, porque va a depender de qué es el servicio que se está prestando en el call center y las condiciones en que fueron contratadas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna empresa de call centers, por ejemplo, una de digitación también, estaba Digitex, si no estoy mal, está en la zona 10, o la de 24/7, que también incluso es bilingüe. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar ahí, que pueda habilitar su micrófono y nos comparta su experiencia de cómo es el trabajo ahí, cuáles son las condiciones de trabajo que tenemos. E incluso ahorita por cuestiones de la pandemia, hubo unas empresas, no me recuerdo si fue en Tikal Futura, que las tuvieron que cerrar porque no seguían los protocolos de trabajo, que teníamos que usar la mascarilla, que el gel, que la temperatura, y que incluso por esa negligencia que hubo bastante contagio del COVID. Entonces, todo ese proceso, esas condiciones de trabajo son las que uno tiene que tener cuidado y de mejora, que es lo que estábamos hablando de los objetivos rutinarios, innovadores y de perfeccionamiento. Y es en base a esos objetivos es que nosotros vamos a hacer esa planificación estratégica. Y la finalidad de esa planificación estratégica es la reducción de esos costos. No solo de costos a nivel monetario, sino la reducción de rotación de personal. Que vaya a suceder lo que pasó en esas empresas de call center. Hablemos un poco de cuál es nuestro objetivo, es proveer a las empresas personal altamente calificado y motivado para alcanzar las metas establecidas por cada empresa o institución. Haciendo una identificación de la problemática, encontramos que la empresa carece de un departamento de recursos humanos. Como ya sabemos, RH es uno de los departamentos más importantes dentro de las empresas. El carecer de este departamento tenía grandes consecuencias. Un mal desempeño de preselección de personal genera pérdidas económicas y de tiempo por parte de la empresa. A ver, vos decime cómo es que esta empresa sigue viva.
Bueno, en este caso lo que nos están hablando es de que en todas las organizaciones debería de existir un departamento de recursos humanos con el fin de obtener gestionar el talento humano deseado para lo que nosotros estamos buscando, esos objetivos que tiene la empresa que queremos ubicar. Ahora, existen empresas que no tienen un departamento de recursos humanos porque las empresas son relativamente pequeñas. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos se hace la contratación externa de esos servicios para empresas de reclutamiento y selección de personal. Ellos nos dan el servicio de toda esa gestión que como por el tamaño de nuestra empresa no la necesitamos o no la requerimos en este momento y que los costos son mucho más elevados tener un departamento de esos que contratar los servicios de un tercero. Sin embargo, independientemente de cómo esté la empresa, que se tenga el departamento de recursos humanos o se contraten los servicios, es importante tener este proceso. Dentro de las experiencias que yo he tenido, hubo una empresa que era relativamente pequeña, en donde era el dueño el quien hacía todo el proceso de reclutamiento y contrataba. El problema es que él hacía las contrataciones según la afinidad que tuviese con la persona. Entonces, casi siempre solo habíamos mujeres, no se llevaba muy bien con los hombres. Y me recuerdo que hubo 2 personas en las cuales yo invertí el tiempo de capacitación porque me tocaba esa parte, se me facilita mucho la capacitación a mí. Entonces yo los capacitaba, pero en cuestión de mes y medio, 2 meses, adiós. Era el problema. Con este señor, él no había ese tipo de afinidad, entonces no podíamos contratar a las personas. Y las personas que se iban tenían una muy buena experiencia e incluso eran mejores de lo que yo podía hacer y yo se los decía. Me recuerdo que a una persona se lo dije, tú tienes mejor capacidad y mejor entendimiento de lo que tengo yo. Solo espero que tengas buena afinidad con el dueño para que te puedas quedar trabajando. Y dicho y hecho, no hubo afinidad y se tuvo que retirar. Fue despedido. Él fue despedido. Lamentablemente, el señor no manejaba bien en la parte de los recursos humanos, de tal manera que cuando se necesitaba contratar más personas, no se podían contratar porque era tan alta su rotación que ni siquiera la empresa que nos prestaba el servicio de reclutamiento ya no nos querían mandar eh, participantes, ¿no? Porque no había un tiempo para que pudieran trabajar, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, necesitamos la parte de recursos humanos. No importa grande o pequeña, se necesita esa parte y esta parte de planeación estratégica para evitar esa rotación de personal y que no nos dejemos llevar solo por el sentimiento. Había otra empresa en la cual yo trabajaba en la parte contable, ni siquiera en la parte de recursos humanos. Pero el problema ahí era el jefe. La persona esta era de un carácter totalmente terrible, bien negativa, y era muy difícil de manejarla. Incluso cuando yo entré a trabajar ahí, entramos un montón de personas, entramos como unas 16 personas a trabajar y de las 16 solo 3 nos quedamos. De ahí los demás, medio día duraban y se iban. O sea, salían tan espantados que no querían seguir trabajando. Y en mi caso hasta me hicieron apuestas. Me recuerdo que hubo unos compañeros ahí que me estaban contando que habían hecho apuestas en mi nombre y dije, ni siquiera yo tuve el beneficio de esas apuestas, de cuánto tiempo iba a durar yo con la licenciada, porque con ella había demasiada rotación de personal. Yo, gracias a Dios, pasé los 4 meses de las apuestas, me invitaron a un pastelito ahí y todavía seguí en esa empresa como más o menos por unos 8 meses. Ya en el 8º mes, pues tuve que retirarme porque el segundo dueño, o sea, yo trabajaba con la jefe administrativo contable, la financiero, y con el dueño como tal y representante legal, ahí sí no hubo una buena afinidad, tuvimos un problema entre ellos y pues me tuvieron que despedir, pero al grado de que tan bueno fue el trabajo y la afinidad que tuve con esta persona que no le duraban la gente, me volvieron a llamar para regresar a trabajar. Pues he de decirles que no regresé porque dentro de mis políticas personales es yo no regreso donde me despiden, porque si me despidieron es por algo, no me quieren, entonces ¿para qué voy a regresar a ese lugar, va? Pero sí recuerdo que yo tenía que entrar dentro de del área de capacitar a la persona de tesorería y a los auxiliares contables
pero yo ya era asistente de la gerencia financiera, no estaba en esa parte, pero los capacitaba porque tenía esa afinidad, esa facilidad de hacerlo. Me duraban 2, 3 días, una semana, lo mucho, y se retiraban por mi jefe y yo tenía que tomar la potestad de eso. Entonces yo llegué a tener mucha carga de trabajo en ese sentido. ¿Y todo por qué? Porque dentro de la planeación estratégica no fue considerada, hasta eso tiene que verlo uno, el carácter de los dueños, de los gerentes, para poder trabajar. Es cierto que bien dice uno, no hay que ver las afinidades si se lleva bien o no se lleva bien para poder trabajar, sino que tiene que ser la experiencia y el trabajo, ¿no? Tiene que ser en conjunto todo. Por eso es que hoy por hoy ya no se llama recursos humanos, se llama gestión de talento humano, porque va a depender de ese talento, esa foda que pueda tener cada uno para poderlo hacer. Dentro de esa empresa, yo tuve la fortaleza y oportunidad de decir, mis fortalezas fue tener un carácter pasivo para con esta persona, y mi oportunidad es que yo tenía la facilidad de explicación y capacitación. Entonces mi oportunidad era que cada vez que llegaba alguien, yo era la capacitadora, entonces no era tan fácil para ellos sacarme en ese sentido. Ya hablando de la afinidad con el dueño fue otra cosa, ¿va? Entonces toda esa parte tiene que ser considerada dentro de la planificación estratégica, dentro del área de los recursos humanos, y por eso es importante que exista un área de recursos humanos, y es por lo mismo que se creó esta parte del semestre de la clase de Administración 4 en la gestión de talento humano, para evitar ese tipo de conflictos, para poder evitar tener una rotación de personal, y la rotación de personal alta implica mayor costo para una empresa. Estar contratando al tercero cada vez que se necesite, sus servicios se encarecen, ¿no? O en el área de recursos humanos, tener que estar haciendo un proceso de selección y contratación de personal, porque recuérdense que el área de recursos, el departamento de recursos humanos de una empresa grande no se dedica exclusivamente a eso, tiene que ver otras cosas, los contratos, los pagos de leaks, pueden llevar las planillas ellos, no la parte contable, los pagos, etcétera. Entonces, quiera que no, la alta rotación del personal conlleva muchos costos que se tienen que considerar, y por eso es que se hace la planificación estratégica. Sigamos. ¿Cómo es que les ayuda el Departamento de Recursos Humanos a las empresas? La importancia del Departamento de Recursos Humanos radica en ayudar a conseguir optimizar los objetivos estratégicos de las empresas, supervisa la eficiencia y efectividad. Toda empresa es una organización humana, está compuesta por personas, su éxito o fracaso es fruto del esfuerzo de los seres humanos que la componen. Mis queridos pibes, la planeación es visualizar el futuro, consiste en trazar un plan de acción donde se definen y establecen metas, estrategias que nos abrirán camino al éxito de una empresa. Con estrategias. Aquí nos están hablando de metas, estrategias, pero incluso aquí podemos agregar objetivos, los objetivos que vimos hace un momento en la teoría, porque sin eso nosotros no podemos gestionar al talento humano que nosotros requerimos. Es parte de la planeación. Nos referimos al conjunto de ideas, decisiones y acciones que proporcionarán el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Espero que vos entendieran el objetivo de planeación. Vosotros los argentinos, para hacer una planeación primero identificamos cuáles van a ser tus metas a largo y corto plazo para realizar un análisis donde se identifica cuáles son las debilidades y oportunidades para la contratación de personal. Vos debes. Aquí en esta parte, pues dicen los argentinos, pero ya sabemos que nosotros podemos tomar en consideración esa información para nosotros, ¿verdad? Y hablaba de las fortalezas y oportunidades. Nótese que aquí es donde ya menciona mucho, y por eso mismo fue mi tarea indicada del FODA, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que nos sirven para nosotros, no solo a nosotros como empleados para hacer bien nuestro trabajo, sino que nos va a ayudar para la planificación estratégica que tenemos que realizar en la organización. Recordar que toda empresa, sea un pequeño negocio, una empresa de rápido crecimiento o una gran corporación,
requiere formular estrategias que le permitan enfrentar el mercado y competir exitosamente como vosotros que siempre ganamos en el fútbol. Dentro de las dudas que nosotros nos debemos plantear para la planificación estratégica en el área de recursos humanos es saber cuál es la situación actual de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo está esa empresa, qué disponibilidad tenemos para poder hacer esta gestión de talento humano, qué es lo que realmente necesita, qué le falta, dónde estamos, etcétera. Por eso es que debemos, como punto número 1, conocer la situación actual de la empresa. ¿Hacia dónde quieren ir? Bueno, la segunda parte de las dudas que tenemos. ¿Cómo vamos a obtener esta información? A través de la visión y la misión que tiene la organización. Si no tiene esa parte de ahí, entonces estamos todavía en pañales en esa organización y tendríamos que entrar a batallar primero con la planificación, la visión y misión de este negocio para poder saber entonces cómo gestionar ese talento humano. Planeación estratégica de recursos humanos consta de 4 fases. 1. Primera fase, analizar el inventario de personal interno y externo. 2. Prevención de la demanda de recursos humanos. Decía analizar la demanda de la persona interna y externa. ¿A qué creen ustedes que se refiere en eso? Empezar un poquito. Inventario de personal interno y externo. Personal interno y externo. ¿Cuál es usted, o en otras empresas que les llaman cliente interno y cliente externo? ¿A qué creen ustedes que se refieren con eso, esa información? Ahorita habilitamos micrófonos y me comentan, por favor. Buenos días. El cliente externo es todo aquel que está fuera de la empresa, al que nos debemos en la parte externa, y nuestros clientes internos son nuestros compañeros de trabajo, todos aquellos a los que les servimos, ya sea incluso hasta para pasarle una hoja, no digamos información, ¿verdad? Entonces los clientes internos son todos nuestros compañeros a quienes debemos convivir y servir durante el día a día. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. 2. Prevención de la demanda de recursos humanos. 3. Previsión de la oferta de recursos humanos. 4. Cuadrar el presupuesto. Dentro de la fase 4 decía que era el cuadrar el presupuesto, porque recordémonos que dentro de la planificación de la organización nosotros debemos de manejar presupuestos, porque no podemos venir y decir, sí, gastemos, hagamos y hagamos, porque no sabemos si las finanzas de la empresa lo va a tener. Por eso dentro de la planificación se tiene que considerar esa área de presupuestos. Y ya sabemos que para elaborar los presupuestos en una empresa deben de ser en conjunto o en equipo de todos los departamentos, incluyendo la parte de los recursos humanos, y poder saber entonces con qué presupuesto contamos para poder así ver qué podemos trabajar. Voy a dejar un momentito el video hasta acá, voy a dejar de compartir porque ya se nos acabó el tiempo. Voy a cerrar esta sesión y vuelvo a abrir para que continuemos.